con Caldas, Quindío y Risaralda. Las gracias a todos los participantes y principalmente a Viviana Torres, que va a manejar esta conferencia. Yo creo que el manejo ecológico de nuestras orquídeas es una preocupación cada vez más importante y de muchos de nuestros socios de nuestras asociaciones de orquidología. Tenemos el día de hoy mucho más posibilidades, mucho más productos que nos permiten reducir el impacto de nuestros cultivos sobre el planeta. Y yo creo que cada vez estos productivos. Entonces yo creo que esta conferencia es para nosotros, para ayudarnos a manejar estas orquídeas con de nuestra Viviana, muchísimas gracias y te escuchamos entonces. Bueno, muchas gracias, Pascal. Buenas tardes para todos los amigos orquidiólogos que hoy están reunidos acá, de los diferentes sitios de Caldas, Quindío y Risaralda. Amigos orquidiólogos, espero estén muy bien. Y hoy vamos a hacer una charla pues más que todo no es una charla, es un momento, es una oportunidad para que podamos hacer un alto en nuestro camino y repensemos cuál es nuestra misión o nuestra función en este mundo, en este planeta, porque cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia y cada consecuencia pues es responsabilidad de nosotros y es responsabilidad de todos los actos que nosotros generamos. Entonces, nosotros somos responsables de esto. Entonces, pues, ojalá tuviéramos en nuestro mundo, en nuestro planeta, muchas personas preocupadas por esto, por el medio ambiente, por la salud humana, porque todo esto, este manejo inadecuado de agrotóxicos que hemos estado acostumbrados a manejar, pues es algo que lamentablemente pues, está afectando nuestro medio ambiente, nuestra salud y nuestro nivel de vida. Entonces debemos mejorar la seguridad alimentaria, la calidad de los productos y la sostenibilidad, porque si no hacemos esto, pues vamos hacia el caos. Y como les digo, cada uno es responsable de su espacio, de lo que hace en el poquito espacio o en el mucho espacio que Dios le dio. Entonces vamos a hablar este tema del manejo integrado manejo ecológico de orquídeas, pero este tema se puede extender hacia manejo ecológico de cultivos, manejo ecológico de todo nuestro entorno. Entonces vamos a iniciar. Entonces voy a compartir la pantalla para... Me informan si están viendo ya la presentación. Todavía no. No. No se ve en pantalla, no. Espérate. Sí, ya la estoy viendo. Gracias, buenas tardes. ¿Sí? ¿Ya la vieron? Yo sí. Yo no veo la presentación. Todavía no sé. Pues yo veo los participantes, pero la presentación no. Yo tampoco veo presentación. Yo alcanzo a ver a Diego. Esta charla es manejo ecológico de orquídeas. Mi nombre, para los que no me conocen, es Viviana Torres. Yo soy ingeniera agrónoma, vivo en Cartago Valle. Soy aficionada a las orquídeas hace muchos años. Y pues yo trabajo con el SENA y trabajo mucho el tema de la parte ecológica, porque creo que es algo que todos debemos de manejarlo, porque eso implica muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, inicialmente, pues quiero empezar con una reflexión.
acerca de que cada año en el mundo se intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Mueren más de 220.000. Eso significa que hay 660 muertes por día y 25 muertes por hora. Una empresa que conocemos mucho todos, que se llama Monsanto, que tiene un producto que es usado ampliamente y en nuestro país se ha usado mucho, el glifosato, el Roundup, fue condenado porque se demostró que esas partículas de glifosato son potencialmente causantes de cáncer y perturban el sistema endocrino y provocan efectos nefastos tanto en la salud humana como en el medio ambiente a largo plazo. Todos estos productos agrotóxicos ingresan a nuestro organismo vía digestivas, vías respiratorias, vías cutáneas, por los ojos, por las narices, la parte sublingual, vaginal y rectal. O sea, son productos que deben ser manejados bajo unas normas muy estrictas y que causan muchos problemas a la salud humana. Tenemos otro caso que nosotros usamos muy comúnmente y se llama clorpirifos, el Losban. El Losban, por ejemplo, en Europa este año fue ya sacado del mercado. Allá no venden más ese producto porque es el producto, o sea, el clorpirifos es el ingrediente activo más, pues, el ingrediente del Losban. Y hay pues muchos productos con ese ingrediente activo de muchas casas comerciales y es el ingrediente activo que más residuos tiene en las frutas, en las hortalizas, en los huevos, en los ríos. Bueno, esa sustancia, si hacen un análisis, la tenemos en todos nuestros alimentos. Y así como este es un órgano fosforado que inició su debut en el mundo alrededor de 1965 y fue trabajado durante la guerra la guerra mundial como un producto que afecta al sistema nervioso. En los insectos afecta al sistema nervioso, pero afecta al sistema nervioso de los insectos y de los humanos. Entonces, esto causa muchos problemas de la salud, que causa muchos problemas de la parte de POC, por ejemplo, esa parte de la parte respiratoria, problemas está también cuando las mamás van a tener bebés, a los niños también esa sustancia se encuentra allí. Entonces, pues el llamado que les quiero hacer es como una conciencia de que cuando vamos a hacer un manejo de plagas o enfermedades o malezas, primero analicemos la zona. Y el último recurso que debemos usar es el recurso químico. Tenemos muchas cosas que podemos hacer antes de llegar al recurso químico. Espérate que no me pasa la siguiente. Pues cuando nosotros vamos a hacer un manejo de plagas, debemos tener un conocimiento de nuestro ecosistema y la fuerza natural. Aquí debemos tener en cuenta la biología, la fenología. La fenología quiere decir cada espacio de la planta, o sea, cuando la planta saca raíces, cuando la planta florece, cuando la planta da frutos. Cada planta tiene su tiempo. El comportamiento y la ecología de las plantas, las plagas. Tenemos que mirar los enemigos naturales. Hay insectos y que otros insectos. Entonces, nosotros por el abuso de esas sustancias que hemos utilizado, hemos desbalanceado totalmente el ecosistema. Entonces, por eso
muchas plagas que antes eran benéficas hoy en día se han vuelto patógenos. Entonces, tenemos que mirar eso. Entonces, evaluar la mortalidad y en qué tiempo se presentan. Tenemos que prevenir acciones que ocasionan el desequilibrio ecológico, es decir, la forma como irracional como manejamos estos fundamentos y la sustentabilidad. Debemos usar métodos ecológicos, buscar el rendimiento óptimo a largo plazo y no rendimiento máximo a corto plazo. Desarrollar umbrales y niveles de daño económico. Aquí en esta parte pues es muy importante porque muchas veces tenemos un problema en el cultivo, inmediatamente vemos un insecto, ahí mismito vamos a hacer el control. Nosotros debemos hacer como un monitor, ver de nuestro cultivo ahí la plaga, si es plaga, qué está pasando, y determinar si este daño, a partir de cuándo empieza a hacer daño. Entonces es como estar muy al tanto de nuestros cultivos. Usar productos químicos solamente cuando sea necesario y en el lugar requerido. Bueno, la otra parte es usar los métodos múltiples de supresión, o sea que no debemos usar un solo método, sino debemos usar muchos métodos para el control de las plagas. Entonces, por ejemplo, tenemos el control biológico. El control biológico es un método de control de plagas y enfermedades que consiste en utilizar organismos vivos como forma de control de poblaciones. Entonces, aquí tenemos insectos, tenemos hongos que controlan insectos, tenemos bacterias que controlan insectos. Entonces, en esta parte, y eso más adelante lo vamos a mirar, todos los productos que hay, y todos son productos que generalmente están en el ambiente, porque toda la parte microbiológica que hay. Entonces, si el suelo está muerto, no está vivo, entonces las plantas van a tener problemas. Si nosotros tenemos un suelo o un sustrato con buena vida, pues vamos a tener unas plantas muy bien balanceadas, con muy buenas posibilidades de sacar lo mejor. El control cultural, pues son la serie de actividades que hacemos cuando hacemos un cultivo, que es el saneamiento, la control de insectos y enfermedades por la biodiversidad. Tenemos que, pues aquí manejamos la parte de la desinfección de las herramientas, la desinfección de los zapatos, la desinfección de las manos, que eso lo vimos en otra conferencia que nos entonces, esa parte, toda esa labor cultural que hacemos, pues es muy importante. Entonces, las fertilizaciones, el control microbiano, pues tiene mucho que ver con el control biológico. Entonces, como les decía, hay hongos que controlan insectos y hongos que controlan otros hongos. Hay el control químico que aquí también hay mucho que analizar, que sea el último eslabón de nuestra para controlar insectos o enfermedades, y ahí tenemos que mirar cuál es la plaga, cuál es el momento, en qué estado se encuentra, las dosis del producto, leer las etiquetas, porque hay veces aplicamos y no leemos las etiquetas, y en la etiqueta está toda la información del producto, está la información de los ingredientes activos, de la forma como se debe, el equipo de protección que debe usar para aplicarlos, que hay veces también lo pasamos por la faja. En todas las etiquetas hay unos pictogramas donde está el equipo de seguridad que debe usar, las caretas, las botas, las gafas. También se debe calibrar los equipos, manejar el pH de nuestra finca o de nuestro sitio, porque
hay aguas que limitan el desarrollo del producto. Entonces, en esa parte del control químico hay que manejar las boquillas, el tipo de boquillas para insecticidas. Hay un tipo de boquilla específico. Entonces, también los periodos de carencia, los periodos de reingreso. El periodo de carencia generalmente en cultivos por ejemplo, de alimentos, que es la fecha de la última aplicación con respecto a la recolección. Por ejemplo, si ese periodo de carencia 10 días, el producto debe aplicar, un producto que se vaya a aplicar en el campo se debe aplicar mucho antes de 10 días, porque si no va a terminar con ese problema al consumir las personas el producto. Y el periodo de reingreso es cuando uno puede ingresar al lote. Entonces, por ejemplo, hay productos que dice puede ingresar a las 24 horas. Los productos biológicos, por ejemplo, no tienen reingreso, entonces no hay problema, porque, y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, esa parte del control químico es también un tema muy importante y amerita mucho cuidado. En cuanto al control mecánico y físico, pues esas son actividades que podemos realizar. Por ejemplo, en el control mecánico y físico tenemos el manejo de temperaturas altas y bajas. Por ejemplo, en la zona de la sabana, cuando hay heladas, ellos tienen que hacer una aplicación de agua para que la temperatura no baje y no haya problemas por las heladas. Entonces también hay unos métodos de solarización, que es colocar los sustratos tapados con un plástico negro y colocarlos al sol. Estas temperaturas altas hacen que algunos microorganismos dañinos se pierdan. Entonces también esta parte, altas temperaturas, bajas temperaturas, el manejo de luces, las atmósferas controladas, pues eso es en el caso de algunos granos de almacenamiento, el manejo de la humedad, por ejemplo, para hacer algunos controles se puede hacer por medio de inundaciones. El control de hormigas, por ejemplo, se puede hacer a través de trampas. El control de una plaga que hoy en día tenemos en muchas zonas y que está afectando que se ha convertido como en una plaga ya de salud, a nivel de salud pública, pues debe ser recolectado y enterrado. Entonces, eso es un control físico, un control mecánico. El uso de mallas, el uso de trampas es algo físico. En algunos controles de algunos insectos chupadores como las cochinillas, las escamas, al aplicar un aceite puede ser un método de control efectivo porque hace un efecto resbalante, es un efecto físico. Entonces, esa utilización de aceites en algunos casos es un buen control. La otra parte de uso de plantas genética que la hacen en el laboratorio. El control regulatorio es que algunos cultivos pues tienen unas, en este caso el maíz en este momento en el Valle del Cauca tiene una plaga que transmite un virus. Entonces aquí el ICA reglamentó que solamente se van a sembrar en el segundo semestre del año y los agricultores tienen que inscribirse ante semilla. Ese es un caso de una reglamentación fitosanitaria, pero como parte legal. Vamos a ver. Que no me pasa. A ver. Bueno, esperemos que pase. Si tienen alguna pregunta. Bueno, ya pasó. Entonces, está el control genético, que también es algo que lo hacen en el laboratorio. El control de vía, el uso de feromonas. Bueno, el uso de feromonas en Colombia es un tema reciente
y no sé si saben qué es el uso de feromonas, son unas sustancias que liberan las hembras para atraer a los machos, entonces las han sintetizado y hacen unas pequeñas trampitas y se colocan en diferentes partes del cultivo. Estas atraen a los machos, entonces evita que haya copulación y entonces la población plaga se baja. Esto han usado para controlar tris en aguacate, que es una de las plagas más limitantes en el aguacate debido a que ese tris es un insecto raspador y chupador. El uso de reguladores de crecimiento, pues estos sí se aplican auxinas y berelinas que actúan en el crecimiento de las plantas. La otra parte es la esterilización o métodos de autocida, o sea, esterilización o métodos de desinfección también. Y atrayentes, destruir las plagas a través de, destruir las plagas atrayéndolas a lugares donde alimentan o ovipositan. Entonces también ahora vamos a ver unas trampas que podemos hacer con unas sustancias azucaradas o con olores de frutas, donde traemos los insectos y ellos no pueden salir de ahí. Por ejemplo, en este caso podemos usar para el control de babosas, que es un caso muy lamentable en nuestras orquídeas, podemos usar unas trampas atrayentes con cerveza, o la podemos hacer unas trampas con casquitos de naranja y con pedazos de manzana. Entonces, esas son unas trampas atrayentes que podemos hacer. Aquí traigo este uso de cairomonas, y entonces esto es muy nuevo. Incluso en Colombia creo que estos productos no están en la venta al público, pero se ha hecho una tesis de grado de un estudiante de biología, la hizo en un cultivo de crisantemos en Bogotá, y utilizaron las cairomonas, que son como sustancias alelopáticas. Las alelopatías quiere decir es como la interacción de las sustancias que liberan plantas para ayudarse o para no ayudarse. Entonces, nosotros podemos sembrar, por ejemplo, plantas medicinales para que se lleguen insectos a nuestro cultivo. Entonces, las cairomonas son esas, son sustancias químicas de los hospederos que pueden ser o insectos o pueden ser plantas que atraen a los enemigos naturales. Entonces, este es un tema interesante y que me parece muy interesante, pero poco a poco yo creo que vamos a empezar a oír de las feromonas. El uso de repelentes, como es en el caso del ajiajo, que los extractos de ajiajo son repelentes por sus olores, entonces los insectos se van. Entonces, es algo que se puede usar. Y podemos promover la diversidad ecológica del ecosistema. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros tengamos, no solamente las orquídeas, podemos tener alrededor de nuestros cultivos plantas medicinales, plantas de otras flores, y si tenemos cuencas de ríos, pues reforestar con árboles que sean atrayentes de abejas, porque esta parte también la hemos con el manejo de los agroquímicos, el ecosistema, y entonces debemos tener esa conciencia de manejo integrado de plagas. Entonces, esto causaría cosas muy benéficas si nosotros estamos conscientes de este manejo. Entonces, vamos a iniciar con algunas actividades que podemos desarrollar en nuestros invernaderos, en nuestras fincas. Podemos hacer una fábrica de trampas, por ejemplo. Vamos a hacer unas trampas pegajosas. Según los estudios que han hecho, dicen que algunos insectos son atraídos
por los colores amarillos. Otros insectos son atraídos por los colores blancos. Otros insectos son atraídos por el color azul. Por ejemplo, los thrips, que son muy dañinos para el aguacate y para las flores, porque ellos dañan las flores. Ellos son, como les digo, tienen un aparato bucal raspador y chupador. Entonces también pueden transmitir virus y así causan muchos daños a nuestras hermosas flores. Entonces podemos colocar pequeñas trampas azules. Estas trampas les aplicamos una sustancia pegajosa para que cuando los insectos sean atraídos por ellas, se queden ahí en la trampa. Esa sustancia pegajosa podemos usar miel, podemos usar un aceite, podemos usar un almíbar. Entonces también podemos hacer unas trampas amarillas, que en nuestros cultivos también podemos tener mosca blanca, áfidos, los minadores. Entonces estos insectos son atraídos por los colores amarillos. Entonces esas se llaman trampas cromáticas. Y las de color blanco atraen a los ácaros. Estas trampitas se pueden colocar en diferentes partes del cultivo. Es una forma de monitorear qué insectos tenemos y también podemos hacer algo de control. También, pues aquí les muestro cómo se colocan las trampas. Aquí se hacen, estas trampas están muy grandes, nosotros también las podemos hacer más pequeñitas y las podemos colgar de las ramas o de los soportes de los invernaderos. Entonces estas son las trampas pegajosas que podemos hacer. Otras trampas que se llaman olorosas, estas también atraen a los insectos y la podemos hacer muy fácil con unas botellas plásticas. Les abrimos unas ventanitas a los dos lados y en la parte de abajo le colocamos un juguito, puede ser un juguito de papaya o con azúcar. Le podemos hacer aplicar, por ejemplo, la proteína, pues se llama proteína hidrolizada de soya, que así lo venden, pero es la salsa de soya, la podemos usar para atraer los insectos. Podemos utilizar también, podemos usar allí aguas azucaradas para que los insectos por el olor llegan y caen a la trampa y ya no vuelven a salir. Entonces, otra forma de monitorear plagas y también de hacer un control. Estas se pueden hacer para todo tipo de cultivo, las podemos colocar en diferentes alturas. Aquí hay otros modelos de trampas olorosas. Algunas trampas nosotros las podemos poner en el piso para los insectos que son del piso. Lo que les decía ahorita anteriormente, las trampas, por ejemplo, para controlar los moluscos, los caracoles, las babosas que son tan odiosas, las podemos hacer con estas botellas paraditas y entonces allí en la parte de abajo le echamos cerveza y las enterramos en diferentes partes del cultivo. Y luego revisamos a los 2 o 3 o 4 días y vemos que han caído muchas babosas y se mueren porque se ahogan. Entonces, también en estas botellas nosotros estamos haciendo unas trampas para control de hormiga arriera. Algunas personas pues las hacen con químicos, pero pues la recomendación que yo les hago es que se haga con Boveria bassiana, que es un hongo entomopatógeno que las hormiguitas recogen, se hace un cebo con hojuelas de maíz, con jugo de naranja, con un poquito de melaza y con el Boveria bassiana. Se hacen unas bolitas y se colocan en las botellas y se esparcen en los caminos para que las hormiguitas cojan ese cebo y lo lleven al nido. De esa forma causan una muerte en el nido de un hongo que hay allá. Entonces es un control natural, es un control que es lento, pero que no es tan tóxico. También tenemos otras trampas que son las trampas luminosas. Estas trampas luminosas generalmente, pues hay trampas que las venden, pero las podemos fabricar también nosotros. Hay insectos nocturnos que solamente tienen hábito nocturno, entonces es colocar como una ponchera con agua con jabón, se le coloca una tabla y encima de la tabla se coloca un candil.
Entonces, esto en la noche se prende. Los insectos nocturnos, por la luminosidad del candil, llegan y caen ahí a la trampa y pues se mueren. Entonces, es otra forma de hacer un control. Como les decía anteriormente, hay unos efectos repelentes. Entonces, en el mercado también hay los extractos de ají y ajo. Ya los venden a nivel de casas comerciales, tienen extractos de ají y ajo. Pero pues aquí les quiero compartir una receta que me parece muy buena, de un extracto de ají y ajo que se hace con ají, ajo, pimienta negra en bolita y alcohol. Entonces, aquí están los ingredientes, como muy grande, 500 gramos es mucho de ají, esto es como para preparar mucha cantidad. Entonces ahí debajito les coloqué como la rebajita a 50 gramos de ají, 50 gramos de ajo, 25 gramos de pimienta negra en bola, 50 centímetros cúbicos de alcohol al 96%, y 10 litros de agua, y pues ya es la reducción a 1 litro. Entonces ahí hay que macerar el ají, macerar el ajo, macerar la pimienta, mezclar todos estos ingredientes, adicionar el alcohol, dejarlo una noche macerando. Al otro día le aplicamos el agua y lo dejamos en un lugar oscuro por 15 días. Luego lo podemos colar y lo podemos aplicar. Este es un efecto repelente y un efecto también que algunos insectos no toleran el picor, y entonces también se mueren. Es un insecticida que podemos preparar. Existen en el mercado otros productos tales como extracto de nin, que es que este extracto lo sacan de un árbol. Aquí, por ejemplo, en la zona del valle existen muchos árboles de nin. Es una acción antialimentaria, inhibe la oviposición y es esterilizante. Ahí, pues, en la cultura ancestral, el extracto de nicotina lo usaban nuestras abuelas. De pronto en orquídeas dicen que no se debe usar la nicotina por el virus del tabaco, pero en muchos cultivos usan el extracto de nicotina como control de insectos. Hay el extracto de marigold. Marigold es una planta que la utilizan mucho en la parte de la avicultura, porque tiene carotenoides, luteína, pero fuera de eso es un nematicida, es un antioxidante, combate el estrés y la fotoprotección. O sea que es un extracto que le va a servir a la planta para combatir el estrés, para protegerse del calor, es un efecto antioxidante, y también es nematicida. Los nemátodos son unos insectos que se localizan en las raíces, no se ven y causan mucho daño a las plantas. Otro extracto que es pues el extracto de ajo, que es repelente, es insecticida, es fungicida y es nematicida. Tenemos el extracto de ají, que es un fungicida, también es un estrés osmótico y daña las estructuras de la membrana celular de los insectos. Entonces, ese es el efecto que hace el ajo ahí. Tenemos la parte, bueno, aquí hay una parte que me parece muy interesante y que poco se conoce, poco la hemos aplicado, pero puede ser muy interesante para nuestras orquídeas. En estos días hablé con una persona que ha aplicado estos productos y me ha dicho que las floraciones son espectaculares en sus orquídeas aplicando estos ingredientes. Entonces, por ejemplo, tenemos unas mezclas de hongos y bacterias y levaduras tipo Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, Trichoderma, levaduras, hongos y bacterias promotoras de crecimiento. Estos productos el tipo de acción es parasitismo, es un inoculante biológico compuesto por mezcla de microorganismos, incluyendo bacterias acidolácticas, actinomicetos, levaduras y otras especies de bacterias que son promotoras de crecimiento.
Entonces, este grupo de bacterias y hongos y levaduras promueven el crecimiento vegetal y favorecen el aprovechamiento de los nutrientes de las plantas. Es el promotor de crecimiento que genera biomasa a nivel radicular y a nivel aéreo. Entonces, son bacterias y hongos promotoras de crecimiento. Crecen encima y en la raíz y colonizan durante todo el ciclo de crecimiento y nos producen ácido giberelégico, ácido indolacético y que son hormonas, que son las auxinas, las giberelinas y el ácido indolacético son hormonas de crecimiento. Hay esas hormonas de floración. Entonces, aplicando estos productos hacemos que la planta naturalmente las produzca. Fijan biológicamente el nitrógeno atmosférico y también hacen que la planta, que la raíz que se solubilice el fósforo, que es uno de los elementos que más problemas hay, porque el fósforo se fija en el suelo. Entonces muchas veces aplicamos fósforo, pero la planta no lo toma. Entonces estos microorganismos hacen que esos hongos y esas bacterias solubilizan el fósforo. Entonces de esta forma pues vamos a tener plantas mejor nutridas y más sanas. También el Azospirillum brasilense, también lo mismo, son bacterias benéficas capaces de estimular el crecimiento de las plantas, adelantando ciclos de producción y aumentando rendimientos. También hace que produzca hormonas vegetales que estimulan el sistema radicular. Este desarrollo del radicular permite que haya buena absorción de agua y nutrientes, generando buen crecimiento y vigor. Estos productos ya están en el mercado en Colombia, hay varios laboratorios que los tienen. El mercado, por ejemplo, del aguacate, que es de exportación, y el mercado de cannabis medicinal, deben usar todos productos biológicos, porque son productos de exportación que tienen un riguroso control de calidad. Tenemos un grupo de insecticidas biológicos, que, por ejemplo, hemos oído hablar del Boveria bassiana. Hace muchos años se usa porque se usó inicialmente para el control o se usa todavía para el control de la broca del café. A los cafeteros lo aprendieron hasta a preparar en arroz, pero también el Boveria bassiana lo usamos, como les dije anteriormente, en trampas para controlar hormiga. Entonces, este hongo hace que cuando el insecto está en contacto de él, este hongo lo invade y lo momifica. Entonces, ahora más adelante miramos unas fotos de esto. Dice, es un parasitismo sobre la cutícula de los hongos, de los insectos plaga, producen estructura con las que se adhieren y lo penetran, especialmente a picudos, áfidos, moscas blancas, chisas, escamas blandas y duras, trips, ácaros, chinches y pulguillas. Entonces vemos que es muchos insectos, sobre todo de los coleópteros. También se usa mucho para controlar el picudo del plátano. Se hacen trampas con el pseudobulbo del plátano para atraer los picudos y se impregnan de Boveria bassiana. Entonces los síntomas de la enfermedad es que el insecto pierde apetito, la coordinación motora es lenta y se momifican. Hay otro producto que se llama Metarricium, que también es por contacto, es parasitismo. Este Metarricium, como les digo, es un habitante natural del suelo, que lo hace más eficiente para el control de insectos plagas de raíces y pasturas como chisas, escamas, el mión de los pastos, áfidos, escamas arenosas, etc. Lo mismo, causa la muerte y la momificación de las plagas. El Lecanicilium lecani es otro hongo que también es por parasitismo. Parasitismo es que él invade el hospedero y lo mata. El micelio del hongo produce toxinas insecticidas que causan la muerte, especialmente a mosca blanca, áfidos y cochinillas. Entonces lo mismo, las esporas germinan dentro del insecto y le causan la muerte. Hay otro hongo que se llama Neumorea rilegi, que también es por contacto, parasitismo.
Después de reconocer su hospedero, lo invade y produce una toxina que produce la muerte y la momificación verde. Este neumorea es especial para larvas de lepidópteros. Las lepidópteros son las mariposas, que en algunos cultivos y también en algunos cultivos de flores son plagas. Causa la muerte y la momificación de las larvas de lepidópteros. Y este se puede mezclar con otro Bacillus, una bacteria para controlar lepidópteros de forma efectiva, la Bacillus thuringiensis. Hay otro hongo que se llama Phaseolomyces fumurosus, que también es excelente para el control de trips, chinches, ácaros y mosca blanca. Las esporas con la piel del insecto se adhieren fuertemente y germinan. Entonces, después de romper la piel, comienza su crecimiento consumiendo proteínas y producen toxinas que causan la muerte de los insectos. Tenemos otro que se llama Phaseolomyces lilacinus. También es un enemigo natural de muchos nemátodos, parásitos y producción de metabolitos. Estos nemátodos, como les digo, son habitantes de la raíz, que a veces no se ven, pero causan mucho daño a las plantas y los nemátodos los tenemos en casi todos los cultivos. Parasita huevos y nemátodos inmóviles, produce enzimas que causan la muerte, afectando el sistema nervioso y causa deformaciones. Bueno, vamos a ver otros fungicidas biológicos como el tricoderma. El tricoderma es uno de los hongos más agresivos que hay, también es un habitante natural del suelo y controla hongos, por ejemplo, hongos de la raíz, como son el fusarium, la rhizoctonia, que estos hongos les dan a nuestras orquídeas. Tenemos, dice aquí, se adhiere a microorganismos dañinos, lo enrollan hasta estrangularlo y lo consumen. Controla el moho gris, mildeo velloso y polvoso, fumaginas, pudriciones radiculares, fusarium, especialmente se puede usar para tratar semillas. Ese lo usan mucho para los semilleros, en las hortalizas o cuando vamos a hacer cualquier germinador de cualquier planta. El tricoderma es, como les dije, un hongo del suelo, es muy agresivo. Tenemos esta Pseudomonas florens, esta sí es una bacteria que controla con parasitismo, protege las plantas de la infección de patógenos, producción de metabolismos que inhiben el desarrollo de bacterias y hongos. Esta bacteria promueve el desarrollo de las plantas, estimula la germinación y ayuda a la solubilización del fósforo. O sea, fuera de que nos ayuda para controlar hongos y bacterias, nos sirve también para la solubilización del fósforo. Entonces también es algo es un buen elemento para nosotros. Es un descomponedor de materia orgánica, convierte los compuestos amoniacales y entonces nos ayuda mucho en la parte de nutrición, o sea que nos sirve como fuente de nitrógeno y fuente de fósforo. Bacillus megatherium es una bacteria solubilizadora de fósforo que protege a los cultivos de patógenos en órganos terrestres y aéreos y estimula el desarrollo de tejidos vegetales. Entonces también solubiliza fósforo y también nos hace fijar el nitrógeno y actúa como nematicida. Entonces es otra fuente que podemos usar. El Bacillus subtilis, ese lo hemos usado mucho. Es una bacteria benéfica que ataca hongos y bacterias parásitos de plantas. Entonces, esta también nos controla a muchos fusarium, rhizoctonias. Es un buen aliado para nosotros en las orquídeas. Gliocladium roseum es un fungicida que al detectar la presencia de hongos dañinos en el suelo, se adhiere y penetra estrangulando, consumiendo y compitiendo por espacio, energía y luz. Entonces, este también es otro microorganismo que nos puede servir mucho en el control de nuestras plagas. Vamos a hablar un poquito del control biológico de insectos. El Valle del Cauca es uno de los departamentos del país donde más se ha desarrollado la industria del control biológico de insectos. En el Valle del Cauca hay varios laboratorios que producen insectos benéficos. Dentro de estos insectos benéficos tenemos las mariquitas.
no sé si ustedes saben, estas mariquitas son unos grandes depredadores de larvas de áfidos, entonces son una ayuda muy grande. Tenemos las crisopas. Ustedes de pronto en su cultivo han visto unos pelitos y arriba una bolita blanca. Esos son los huevos de crisopa. Las que depredan en la crisopa son las larvas. Y las crisopas son insectos verdes con unas alas transparentes que uno las ve mucho en los cultivos. Aquí tenemos un hongo, un insecto afectado por un hongo. Esta es como se ve cuando se aplica un Boveria bassiana, un Metardicium, cómo es momificado el insecto por el hongo. Entonces, aquí existe en el valle muchos laboratorios donde venden, por ejemplo, las crisopas para liberarlas en los cultivos. Entonces, es algo que se puede hacer y sería muy benéfico porque ellas son depredadoras de muchos insectos plagas. Tenemos más son los insectos benéficos que los insectos dañinos, pero como hablamos inicialmente, a causa de nuestro mal manejo, hemos acabado con toda esa flora y fauna. Por ejemplo, las mantis religiosas, ellas son depredadoras de insectos, ya se ven muy poquitos. Las mariquitas son unos espectaculares controles biológicos. Los escarabajos tigre también son insectos benéficos. Estos escarabajos del suelo, las luciérnagas ya no se ven y son indicadoras de sanidad de los espacios. También son controladoras. Tenemos algunas moscas de las flores ellas ovipositan en las plagas y entonces en vez de salir de la plaga sale la mosquita. Las crisopas que ya les hablé ahorita son insectos benéficos. Algunas avispas, ellas consumen larvas o también ovipositan en los insectos plaga. Entonces en vez de salir la plaguita, sale una avispita. Las avispas, muchas avispas son depredadoras de pupas, de larvas, y muchas veces la gente las mata, las acaba. El chinche de las flores, también hay unos chinches benéficos, hay también unos ácaros depredadores y también hay unos laboratorios que los producen. Tenemos estos escarabajos que también son benéficos. Tenemos las avispas, algunos chinches son benéficos. Las libélulas también son benéficas. Las arañitas también atrapan insectos y son control biológico. Tenemos el mosquito depredador, las libélulas, como les digo, muchas veces no sabemos que ellas nos están ayudando en nuestro control biológico. Entonces también yo un día les envié como un video de hacer unas casas para los insectos. Entonces es como hacerles las casitas a ellos para que ellos puedan trabajar y nos puedan ayudar en nuestros cultivos. Bueno, este es un cuadro un poquito difícil de entender, pero yo quería pues dejarles como una inquietud. Tenemos todos los insecticidas tienen diferentes modos de acción, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros nosotros mismos causamos los problemas, nosotros causamos la resistencia de los insectos. Quiere decir que cuando yo siempre aplico una misma molécula, yo estoy haciendo que esa molécula, que el insecto sea resistente a este producto. Entonces, si yo siempre aplico X producto, yo mato siempre los más débiles y me quedan siempre hay insectos débiles y hay insectos fuertes. Entonces, cada vez que yo aplico, mato los débiles y dejo los fuertes. Entonces, cada vez la población que van haciendo es de insectos fuertes. Entonces, por eso mucha gente dice, no, ya no le hace cosquillas este insecticida, entonces le voy a aplicar el doble o lo voy a aplicar cada 3 días. Entonces, una recomendación es que estudiemos un poquito los insecticidas, si vamos a aplicar insecticidas, qué modo de acción tienen, porque hay diferentes formas de matar los insectos. Entonces, unos afectan la parte nerviosa y muscular,
Otros, los que están aquí en azul. Otros son los de crecimiento y desarrollo, o sea, que afectan por ejemplo, las larvas tienen mudas, entonces afectan esos crecimientos de las plagas. Otros afectan la respiración. Otros les afecta el aparato digestivo y otros pues no se conoce bien el modo de acción. Entonces, la recomendación es que siempre no apliquemos un mismo insecticida que tenga un solo modo de acción, sino que rotemos con diferentes productos que tengan diferente modo de acción. Como nosotros no hemos aplicado muchas veces productos biológicos, los productos biológicos están catalogados acá con el color morado. Perdón, con el color morado, y entonces es otro modo de acción diferente. Entonces vamos a hacer un cambio en la información de los insectos. No le vamos a afectar el sistema nervioso, que es, por ejemplo, cuando aplicamos el clorpirifos o el famoso Lortzman, que es un órgano fosforado y que los insectos, a lo que le manda es al sistema nervioso del insecto. Entonces, estos insectos ya están resistentes a esta molécula ya no los controla. Entonces, y estamos causando un desequilibrio. Entonces, ese es como esta clasificación de modo de acción. Y esto es un poquito largo de trabajar, pero es muy interesante. Por ejemplo, los agricultores que manejan aguacate manejan muy bien esto, porque ellos ya entienden que tienen que hacer un manejo integrado de plagas y deben derrotar no la marca del insecticida, sino los ingredientes activos y los modos de acción de cómo va a controlar la plaga. Entonces, bueno, aquí les dejo la bibliografía que utilicé para esta charla y pues les agradezco mucho su atención, y si tienen alguna pregunta o algo que no hayan entendido, que yo les pueda aclarar, pues con mucho gusto. Simplemente lo que quiero es que paremos un poquito en el camino y empecemos a cambiar un poquito la forma como trabajamos.